Listo, muchachos. Buenas tardes, estudiantes de grado 11. El día de hoy, pues vamos a dar una nueva sesión. La idea de hoy es trabajar los temas de la segunda guía, la cual, pues, por fecha límite, pues te van a entregarla hoy. Sin embargo, pues, bueno, de todas maneras traten en lo posible de entregarla hoy o a más tardar el fin de semana, digamos así como el caso extremo. ¿Por qué les digo esto? Porque pues tengo muchos estudiantes que aún no me han entregado ni siquiera la primera guía, ¿sí? Yo voy a esta tarde, esta noche, tan pronto termine la clase, voy a hacer un reporte. Voy a mirar quiénes me han entregado primera y segunda guía del segundo periodo. Segundo periodo, recuerden que ya primer periodo no se recibe. Entonces, segundo periodo que van dos guías, ¿sí? Y publico por el grupo, por los grupos, quiénes hacen falta y qué guías hacen falta, para que lo tengan en cuenta. Posiblemente algunos la han enviado y no han podido enviarla por fallas del internet, no ha llegado o no me ha llegado a mí por X o Y razón. Entonces, para que revisen esos listados que voy a publicar y estén pendientes. Si ya la enviaron, digamos, y no me ha llegado, pues no importa, me la vuelven a enviar, porque pues a veces el internet es así, ¿no? Yo pues generalmente les confirmo cuando llega la guía. Bueno, niños, la segunda guía, si ustedes ya la han desarrollado, ya la han podido mirar, pues habla sobre funciones. Miren, ustedes están en un grado 11 donde se supone que ya han trabajado todas estas temáticas, ¿sí? Desde grados inclusive mucho más inferiores, porque fíjense, por ejemplo, que en la anterior guía, cuando repasamos el tema de factorización, pues realmente no es un tema como tal de grado 11, es un tema de grado octavo inclusive, ¿sí? Entonces, la idea que yo he tenido con esto, pues es que ustedes por lo menos eh, van a presentar ahora unas pruebas a ver, ¿cierto? Y van a presentar una serie de simulacros y van a presentar ya las pruebas a ver. Y pues la verdad, el tema para 11 realmente estamos muy atrás. Voy a tratar en lo máximo como de por lo menos que ustedes vayan con unas nociones de álgebra, de funciones. No sé si lograremos repasar trigonometría. Ustedes trigonometría lo vieron el año pasado. Hicieron inclusive unas pruebas con eso. Pero pues la verdad es que sí nos falta mucho. Además porque pues he notado que hay muchas falencias, pero muchas falencias en todas estas temáticas. Ustedes a estas alturas ya deberían trabajar todo esto. Entonces, pues digamos, yo hago lo posible por nivelarlos, pero la verdad es que ustedes también ahí pues deben de colocar de su parte porque muchas veces pregunto cosas de guías anteriores, de años anteriores y que lo hemos visto y ustedes no me dan de pronto razón. Entonces, la idea de hoy es repasar, empezar la temática de funciones o repasar la temática de funciones. Como les digo, apenas esto todo es un repaso. Y hoy pues trabajaremos con la segunda guía que es la función lineal. O sea, si ustedes se dieron cuenta, la función de la que trata la segunda guía es la función lineal, porque pues funciones hay muchas. Están funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones por partes, funciones polinómicas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas. Y pues hay una gran infinidad de funciones, pero pues obviamente hay que primero repasar qué es eso de funciones, ¿cierto? Relaciones, ¿cierto? Relaciones entre magnitudes, que es la base de las funciones, y pues obviamente ya aprender a analizarlas para llegar a ese tema de cálculo que a ustedes le hace mucha falta. Bueno, eh, cuando hablamos de magnitudes, pues todos sabemos que magnitudes se hace referencia a aspectos de la vida real que se pueden medir, ¿sí? Una magnitud son cosas que uno puede medir. Si hay algo que no se puede medir, no se puede representar mediante una función matemática o mediante una ecuación. Entonces, cuando hablamos de magnitudes es eso, son cositas que se deben medir. Cuando yo, como siempre ustedes saben, cuando yo señalo algo, ahí tengo un puntero rojo. Entonces, cuando yo esté hablando y señalando, ahí ese puntero rojo les va a hacer de guía, ¿listo? Para que ustedes se den cuenta a dónde es que estoy yo señalando.
Cuando hablamos de magnitudes o relación, más bien correlación entre magnitudes, pues estamos hablando de que un par de magnitudes se relacionan entre sí, ¿sí? Y cuando hablamos de una correlación directa, ¿sí? O que dos magnitudes A y B son dos magnitudes cualquiera, ¿sí? Están directamente correlacionadas, lo que quiere decir es que cómo se comportan, que si la una aumenta, la otra también lo hace, o al contrario, si la una disminuye, la otra también lo hace. Ahí hay una correlación directa, ¿sí? Cosa contraria pasa es cuando están inversamente correlacionadas, porque cuando están inversamente correlacionadas dice que una magnitud puede aumentar, pero la otra disminuye, o al contrario, la magnitud A disminuye y la B aumenta. Entonces, eso se llaman correlaciones entre magnitudes y hablamos de que están directamente correlacionadas si ambas van para el mismo lado, digámoslo así, o inversamente correlacionadas si mientras una va hacia arriba la otra va hacia abajo. ¿Listo? Entonces aquí tengo unas correlaciones o unas relaciones entre magnitudes y yo quiero que ustedes analicen y me comenten si esas magnitudes están correlacionadas de manera directa o de manera inversa. Entonces, por ejemplo, yo les ayudo entonces con la primera y ustedes me dicen las demás. Entonces, por ejemplo, una magnitud 1, vamos a ir colocando aquí al frente magnitud 1, entonces hablamos de la altura de un edificio. Entonces, altura, edificio, esa va a ser nuestra magnitud 1. Dice, la altura de un edificio y el número de personas que lo habitan. Entonces la magnitud 2 sería el número de personas que lo habitan, ¿cierto? Entonces, fíjense que esas dos magnitudes se pueden relacionar porque, por ejemplo, si se construye un edificio, pues uno sabe que pues entre más alto esté el edificio, quiere decir que hay más apartamentos o hay más pisos, ¿cierto? Y por lo tanto el número de personas que lo habitan es mayor. Es decir, entre más alto esté un edificio, ¿cierto? De apartamentos, digámoslo así, pues también va a haber posibilidad de que sea mayor el número de personas que lo habitan. Por lo tanto, las dos magnitudes, ¿cierto? Están correlacionadas de manera directa. Entonces, ahí decimos que esta correlación es una correlación directa, ¿cierto? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cómo será la correlación entre la velocidad de un auto y el tiempo que tarda en frenar? ¿Qué me dicen? Entonces voy a escribir acá las dos magnitudes, ¿cierto? Tenemos aquí velocidad del auto y la magnitud 2, entonces es el tiempo en frenar, ¿cierto? O sea, el tiempo que tarda en frenar. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que están relacionadas de manera directa o de manera inversa? Correlacionadas. A ver, ya me escribieron en el chat, permítame, yo voy a hacer una cosita antes de continuar con la clase. Voy aquí a grabar, a guardar el listado y con el permiso de ustedes voy también a tomar una captura de pantalla para guardar la evidencia. Regálenme medio minutico nada más. Ya seguimos. Listo. Listo, ahorita sí. Entonces, ¿qué me dicen? Velocidad de un auto y el tiempo que tarda en frenar. ¿Correlación directa o correlación inversa? Pero no todos, ¿no? Inversa. ¿Quién me dice directa? Carla me dice que directa. Guillermo me dice que inversa. Bueno, la que me dijo directa. ¿Señor? Bueno, decíanse. ¿Directa o inversa? Inversa me dice Carla. Guillermo me dice que inversa. Bueno, ¿cuál es la razón? A ver, ¿cuál es el análisis que hacen? Cuéntenme.
A ver, bueno, imagínense ustedes en un carro o digamos que en una moto. Eh, ¿Ustedes creen que si van a una alta velocidad y se les presenta, por ejemplo, un obstáculo o se les atraviesa, qué sé yo, un perro, eh, y ustedes pues obviamente deben frenar? Si van a alta velocidad, ¿ustedes creen que al frenar el carro va a parar de inmediato o va a tardar cierto tiempo mientras la fricción de las llantas y toda esa cuestión termina? No, ¿cierto? Si ustedes van lento y tienen que frenar, ¿cierto? El tiempo que demoran en frenar sería menor que si van más alto o igual o mayor, ¿qué dice? Hagan ese análisis, que es lo que deben analizar acá. Miren, entre más velocidad, si un carro va a mayor velocidad, ¿cierto? Pues el tiempo, digamos, en que el tiempo en frenar significa que usted le pone el pie al freno, digámoslo así, y el carro ya queda totalmente quieto. Entonces, si usted va a una gran velocidad, acuérdense que hay algo en física que se llama la inercia, ¿sí? Y si usted le pone el freno, pues el carro no va a frenar de inmediato, el carro va a tardar en frenar. Y entre más veloz usted vaya, pues más tiempo va a tardar el carro en frenar, porque inclusive puede patinar, ladearse el carro, ¿cierto? Pero si ustedes van despacio, a una velocidad baja, y deben frenar, pues va a ser más fácil porque el carro va a responder de manera más rápida, o sea, el tiempo va a ser menor. Por lo tanto, entre más velocidad vaya el carro, más tiempo va a tardar en frenar. Entonces, esa correlación, ¿cierto? Realmente es una correlación directa. Porque las magnitudes, o sea, si una aumenta, la otra también. Si la velocidad disminuye, la otra también. ¿Sí? Si la velocidad es menor, si usted baja la velocidad, el tiempo en frenar, ¿cierto? Va a ser menor. Bueno, todavía hay una correlación directa. Vamos con la otra, el otro análisis. Número de habitantes de una población y la densidad demográfica en el pueblo. Yo no sé si ustedes saben qué es la densidad demográfica, ¿no? ¿No saben qué es la densidad demográfica? O el concepto de densidad, ustedes lo han visto en química y saben y recuerdan qué es el concepto de densidad. Cuando se habla de densidad demográfica, se refiere como a la cantidad de personas por metro cuadrado o por una unidad de área, ¿sí? Entonces, pues, en ese caso, el número de habitantes y la densidad, miremos cómo están relacionados, ¿cierto? Eh, pues, entre más habitantes tenga una población, ¿cierto? Quiere decir que va a tener más personas por unidad de área, o sea, más personas, digamos que sea por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, entre más gente tenga un pueblo, pues quiere decir que hay más habitantes por metro cuadrado. Por lo tanto, si el número de habitantes aumenta, esa densidad también va a aumentar. Entonces, por lo tanto, esa también es correlación directa, ¿sí ven? Analicen la que sigue y me dicen, número de obreros, voy a escribir acá la magnitud. Entonces sería número de obreros. Y tiempo que tardan en terminar la obra. O sea, pongámosle tiempo de obra. ¿Listo? ¿Qué me dicen de eso? Ahorita sí analicen eso. A ver. Número de obreros para construir un edificio y tiempo que tardan en terminar la obra. ¿Correlación directa o inversa? Directa. Exacto, o sea, claro, pero entonces fíjense que las variables cuáles son, las dos magnitudes son la cantidad de obreros
es una magnitud. La otra magnitud es el tiempo que tardan en hacer la obra. Entonces, claro, me dice que entre más obreros haya, menos tiempo se van a tardar, ¿cierto? Entonces es inversa, correcto, es inversa, porque entre más obreros haya para una obra, pues el tiempo va a ser menor, ¿sí? A medida que aumenta el número de obreros, pues quiere decir que al haber más mano de obra, pues el tiempo que van a tardar es menor. Entonces, esta correlación sí es una correlación inversa. Correlación inversa. Entonces, están inversamente correlacionadas. Esta, capacidad de una botella y número de botellas que se necesitan para envasar cierta cantidad de líquido. Es decir, se necesita envasar X cantidad de líquido. No nos interesa qué cantidad. Pueden ser miles de litros, así como pueden ser poquitos litros, ¿sí? Y ustedes tienen, por decir algo, una botella de 1 litro. Vamos a decir que ustedes tienen puras botellas de 1 litro, ¿sí? Entonces, la cantidad que se va a envasar se va a distribuir en esas botellas de 1 litro, ¿sí? Yo pregunto, si la botella, digamos, entre más capacidad tenga la botella que ustedes, o las botellas que ustedes vayan a usar para envasar la misma cantidad de líquido, ¿será que se necesitan más o menos botellas? Menos botellas, ¿cierto? Si usted no es lo mismo envasar cierta cantidad de litro en botellas de 1 solo litro que si tengo botellas de 2 litros, por ejemplo. Entonces quiere decir que voy a utilizar menos botellas. Por lo tanto, entonces miremos cómo es la correlación. Entonces, uno es la capacidad, la magnitud número uno es la capacidad de la botella y la otra es el líquido o la cantidad de líquido a envasar, pongámosle así, a envasar. Entonces, entre más capacidad, o sea, entre más capacidad tenga las botellas que yo vaya a usar, ¿sí? Perdón, acá me equivoqué. Esto no es el líquido a envasar, no, la magnitud la magnitud que se está analizando, no, porque es que el líquido a envasar es el mismo, ¿sí? Entonces eso no es ahí no sería una magnitud variable. Es el número de botellas que voy a usar, ¿sí? El número de botellas a usar, ahora sí. Entonces, entre más capacidad tenga la botella que yo vaya a usar, pues quiere decir que voy a necesitar menos botellas para envasar el mismo líquido, ¿sí? ¿Es claro? Entonces, esa correlación es una correlación inversa. Esto es cuestión de análisis, ¿no? Y saber exactamente qué es lo que se está, digamos, identificar cuáles son las magnitudes. Por ejemplo, ahora por último, este ejemplo dice número de vacas lecheras y cantidad de litros de leche. Entonces, la magnitud 1 habla del número de vacas, ¿sí? Y la magnitud 2 es la cantidad de leche que se produce o cantidad de litros de leche. Correlación directa o inversa, ¿qué me dicen? Ya después de haber analizado el resto de ejercicios. Directa, ¿cierto? Porque entre más vacas tenga, pues voy a producir más leche, ¿cierto? Entonces, eso es una correlación directa. Bueno, ¿está claro entonces, muchachos, esto de las correlaciones entre magnitudes o tienen alguna inquietud ahí? Para pasar ya a la siguiente diapositiva. No, ninguna. Bueno, entonces vamos acá. Listo. Ok, gracias. Ahora, esa es una correlación. Ahora, ¿cuándo hay dependencia? ¿Sí? ¿Cuándo hay dependencia? Porque eso ya es otro concepto. Una cosa es la correlación, otra cosa es la dependencia. ¿Sí? Cuando dos magnitudes son dependientes, significa que la variación de una magnitud permite, de cierta manera, predeterminar un cambio en la otra. ¿Correcto? Eso es una dependencia, es decir, que al variar una magnitud,
pues eso hace que la otra magnitud también cambie. Eso es una dependencia entre magnitudes, ¿sí? Ahora, cuando el valor de una magnitud no se conoce, o si esa magnitud cambia constantemente, se representa mediante una variable. Por ejemplo, cuando hablábamos de la velocidad del carro y decíamos que la velocidad era una magnitud, ¿cierto? Porque se puede medir la velocidad. Entonces, pues ustedes saben que cuando ustedes viajan de un municipio a otro o hacen un viaje por carretera, pues por todas las circunstancias, por el estado de la carretera, del tiempo, por el cansancio, pues es obvio que ustedes van a manejar a diferentes velocidades, ¿cierto? Ustedes no cogen, por ejemplo, la moto o una moto y van a Neiva, por ejemplo, y durante todo el camino van a tener la misma velocidad, no. Ustedes en algún momento van a tener que desacelerar, frenar, parar, etcétera, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere una variable. Si yo hablo de la velocidad de una moto, por decir algo, cuando se hace un viaje de Aipecito a Neiva, la velocidad de esa moto a la que ustedes van es una variable porque cambia frecuentemente. ¿Sí? Además, pues porque a veces ni se conoce, ¿no? O sea, se puede medir ahí con el tacómetro de la moto, pero es una variable, ¿sí? Por eso, cuando se trabaja funciones, se trabajan con variables. Y por eso el repaso que les hice de álgebra, porque es que el álgebra con el álgebra ustedes aprenden a trabajar con variables. Y recuerden que las variables son letras, ¿cierto? Que representan una magnitud que cambia o que se desconoce. ¿Sí? En el caso de las ecuaciones, por decir algo, son variables que se desconocen. En el cambio, en las funciones son variables que cambian. O sea, por eso se identifican con letras. Aquí tenemos, bueno, primero veamos el otro concepto. Entonces, la dependencia indica que el cambio de una variable hace que la otra también cambie. El concepto de variable como tal, pues ya lo acabamos de decir, es una letra que va a indicar una magnitud que cambia o que se desconoce, ¿sí? En el caso ahorita dice de que como ambas, mejor dicho, como hay una dependencia entre magnitudes, o sea que la una cambia y ese cambio de la una hace que la otra también cambie, entonces ahí tenemos que identificar cuando comparemos dos variables cuál es una variable independiente y cuál es la dependiente. Es decir, cuando hay una dependencia entre dos magnitudes, siempre voy a identificar una que es independiente. ¿Qué quiere decir eso? La independiente es una variable que para que ella cambie no depende de la otra. Por eso dice que puede tomar cualquier valor dentro de un conjunto de datos. En física, la magnitud, digamos, independiente que más se trabaja es el tiempo. Claro, el tiempo es una variable, ¿cierto? El tiempo cambia constantemente. ¿Y por qué es una variable independiente? Porque ustedes no controlan el tiempo. ¿Sí? Ustedes no pueden controlar el tiempo. El tiempo va cambiando por sí solo. ¿Sí? Por eso, cuando en física, y ustedes de pronto lo estarán viendo con el profesor Mauricio en la parte de física, por lo general siempre esa variable independiente es el tiempo, ¿cierto? Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con movimientos uniformes, movimientos acelerados, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, y la dependiente, pues su nombre lo dice, la dependiente sí requiere que para que ella cambie, la otra variable primero tiene que cambiar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de, digamos, una tablita que dice que Laura va a publicar un libro de recetas. Y para mostrar la relación entre la cantidad de ingredientes y el número de porciones, va a incluir gráficas y tablas. Entonces ella hace una tabla y nos dice, pues que en esta tabla se ve cómo es la relación entre, por decir algo, el número de huevos que ella va a utilizar con el número de porciones, digamos que ella vaya a hacer tortas, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esa tabla, no? Fácil, ¿no? Es decir, ella dice que si usted utiliza 2 huevos, le salen 8 porciones. Pero si utiliza 4 huevos, entonces ya va a tener
16 porciones de la torta. Si utiliza 6 huevos, entonces ya va a obtener 24 porciones. Y si utiliza 8 huevos, pues va a obtener 32 porciones. La pregunta que yo hago, ahí hay una relación entre magnitudes. Primero que todo, ¿es una correlación directa o inversa? ¿Sí? ¿Los escucho? ¿Qué creen? ¿Que el número de huevos y el número de porciones se correlacionan de manera directa o de manera inversa? Directa, ¿cierto? ¿Quién me dijo directa? Sí, bueno, alguien directa, ¿no? Ajá, directa. Claro, es directa porque usted entre más huevos utilice, pues le van a salir más porciones. Miren que acuérdense que en estas tablas es más fácil. Sí, acá en este ejercicio pues no teníamos números, pero aquí tenemos números y con los números es más fácil identificar porque mire, entre más, o sea, entre una variable sube, la otra también, vea, ¿sí? Ahora, la forma en la que suben y la forma como se relacionan, eso sí ya ahorita lo vamos a hablar, ¿cierto? Cuando hablemos de proporcionalidad, ¿sí? Pero por ahora nos interesa es que entendamos el concepto de variable primero que todo, ¿cierto? ¿Por qué variable? Porque por ejemplo el número de huevos no es constante. Usted puede, o Laura por ejemplo, puede hablar de que en cierto momento va a ser tantas porciones, pero un día después puede que ya tenga más pedido y tenga que hacer más porciones, entonces va a tener que utilizar más huevos. Entonces, por eso son variables, porque no son constantes, ¿cierto? Y bueno, eso, el término de variable, pues creo que queda bien claro. Ahora, la correlación también creo que queda bien clara, ¿cierto? Porque entre más cantidad de huevos haya, pues más porciones van a salir. Ahora yo pregunto, ¿quién de estas dos? Voy a colocar aquí, variable independiente, independiente y variable dependiente. ¿Listo? Dependiente. Entonces la pregunta es, para ustedes, ¿quién es la variable independiente? ¿El número de huevos o la cantidad de porciones? Bueno, sí, exacto, el número de huevos. Y la dependiente pues sería el número de porciones. Bueno, hay que verlo desde este punto de vista, ¿no? Que la cantidad, o sea, que digamos, el hecho de usar más o menos huevos, ¿sí? Digamos, hace que ese cambio o esa cantidad de huevos, hace que dependa la cantidad de porciones, dependa del número de huevos que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes le encargan 16 porciones y ustedes saben que necesitan 4 huevos para hacer las 16 porciones y resulta que solo tienen 2, pues ¿qué le toca hacer a usted? Ir y comprar más huevos, ¿cierto? Entonces, realmente la independencia está en el número de huevos, mientras que la cantidad de porciones va a depender de qué cantidad de huevos tenga usted disponible para hacer esa cantidad de porciones. Por eso, la variable independiente sería el número de huevos y sería la dependiente pues el número de porciones que salgan de la torta. Y ya vimos que es una correlación directa. Bien, entonces esos conceptos que queden bien claros, por favor, antes de seguir, ¿no? Si tienen alguna inquietud de una vez, pregunten. Entonces, concepto de variable claro, concepto de dependencia claro, concepto de correlación claro y concepto de independiente, dependiente, ¿está claro todo? ¿Sí? Sí, a la unas. Sí, me dicen que sí. Bueno, listo. Ok, bueno. Listo. Entonces, teniendo ya claro lo que es una variable y cómo se pueden relacionar dos variables y cómo se puede identificar cuál es independiente y cuál no, entonces ahora sí hablemos de algo que también ustedes deben de conocer y que inclusive
Ustedes recuerdan la famosa regla de 3, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de la regla de 3 simple, la regla de 3 simple inversa, simple directa, etcétera? Bueno, la simple directa que es la más sencilla de todas, ¿no? Esa regla de 3, cuando ustedes la usaban en grados anteriores, estábamos hablando de algo que se llama proporcionalidad. Ese concepto de proporcionalidad, ¿qué es? Entonces vamos a leer aquí. Espero que se vea bien la letra, ¿cierto? Dos magnitudes A y B, yo les voy señalando, son directamente proporcionales, ¿sí? Si están directamente correlacionadas, fíjense, o sea que este concepto, correlación directa, tiene que ver ya ahorita con la proporcionalidad. Entonces, una condición para que sean directamente proporcionales las dos magnitudes es que primero tienen que estar correlacionadas de manera directa, o sea que si la magnitud A sube, la magnitud B también tiene que subir y viceversa. Si la magnitud A baja, la magnitud B también debe bajar. Y algo viene muy importante para saber si es directamente proporcional es que el cociente, ustedes saben que es un cociente, ¿no? No creo que tenga que repetirles qué es eso. El cociente entre cada par de valores correspondientes de las magnitudes es constante. ¿Será que eso lo cumple el anterior ejercicio? La cantidad de huevos y la cantidad de porciones. Miremos, sí, miremos, así rápidamente, miren. Primero que todo, ya habíamos visto que sí eran directamente correlacionadas, ¿sí? O sea, sí se correlacionaban de manera directa, o sea que cumple con la primera condición y es que sean directamente correlacionadas. Ahora, ¿será que el cociente entre cada par de valores es constante? Miremos. ¿Qué significa el cociente? Una división, ¿cierto? El producto, ese es el resultado de una división. Entonces, si yo hago una división entre cada par de valores, entonces, por ejemplo, sabemos que al 2 que es la cantidad de huevos, le corresponden 8 porciones, que a los 4 huevos le corresponden 16 porciones, a las 6, 24 y a los 8, 32. Si yo hago una división, por ejemplo, 8 dividido 2 me da 4, ¿cierto? Luego tomo la otra pareja, 16 dividido 4 y también me da 4. Luego tomo el 24, lo divido entre 6, también me da 4. Y finalmente 32 dividido entre 8 y también me da 4. Entonces, si esos cocientes son constantes, que es lo que dice aquí, cociente entre cada par de valores correspondientes de la magnitud es constante, o sea que les da igual siempre, entonces, y son correlacionadas directas, entonces son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso de la proporción? Pues que ambas suben, sí, pero suben con un cierto orden, es decir, con una cierta proporción. ¿Sí? No es que la una suba y la otra también y cada una sube de manera descontrolada y la otra también no. Hay que, o sea, se guarda una relación, una proporción, por eso se llama directamente proporcionales. Cuando yo quiero expresar las relaciones entre dos magnitudes, yo puedo utilizar muchos mecanismos, ¿cierto? Una es relacionarlo por medio de tablas, como por ejemplo estaba también este otro ejercicio o este que vamos a hacer ahora, o puedo relacionarlo a través de gráficas o puedo relacionarlas a través de fórmulas. Pues resulta que para funciones vamos a utilizar las tres. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a analizar una función, y de hecho los ejercicios que hay en la guía segunda es eso, analizar funciones básicamente, ustedes tienen que hacer una tabla, ¿cierto? Para después graficar y obviamente tienen que llegar a la ecuación que representa la función para poder analizar, por ejemplo, cosas como la pendiente, que si es creciente, que si tiene puntos máximos o mínimos, etcétera. Entonces la idea es eso, la idea es que cuando ya este tema de funciones esté bien abarcado, ustedes vean una función, por ejemplo, yo les planteé una función o se le plantea una función a través de una ecuación, por decir algo, y igual a 2x más 7, ¿sí? Y entonces ustedes ya con esa ecuación hagan un análisis de todo, dominio, rango, si es continua, si es creciente, cómo va a ser el resultado de la gráfica, puedan hacer la gráfica, si quieren hacer una tabla la hacen, que si tiene mínimos, que si tiene máximos, que si es infinita, etcétera. ¿Sí? Eso es el objetivo de trabajar con funciones, porque con eso, entonces, bueno, los que quieran, yo sé que ya ustedes están a punto de graduarse,
y de pronto el tema no quede, pues quede corto, lamentablemente, pero digamos que ese tema de funciones es la clave para lo que se conoce como el cálculo, ¿sí? Que es lo que ustedes deben ver en 11 y que evalúa el IFES y que también cuando entren a la universidad, los que quieran seguir una carrera universitaria y que tenga que ver de pronto con ingenierías o bueno, en general las matemáticas pues las van a ver en muchas carreras, más en unas que en otras, ¿cierto? Entonces ese tema de funciones es clave porque a ustedes les permite ya con eso tener un pensamiento más objetivo, analítico, crítico para, por ejemplo, trabajar lo que es límites, trigonometría, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, una de las formas de relacionar dos magnitudes, como les decía, entonces precisamente es a través de tablas. Y en la guía ustedes tienen este ejemplo. ¿Sí? Ustedes lo analizaron, me imagino que lo analizaron. Dice que con una manguera de alta presión se llena una piscina de un parque. Bueno, cada minuto se depositan 150 litros de agua. ¿Sí? Y la piscina dice que se llena en una hora. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la piscina? Bueno, entonces ahí dice que cada minuto entran 150 litros de agua a la piscina. La idea entonces es que aquí hay una relación entre dos magnitudes, pero ¿cuáles son esas magnitudes? ¿Cuáles identificamos, cierto? Una es precisamente la que les acababa de hablar ahorita, que en física se utiliza mucho, que es el tiempo, ¿cierto? El tiempo. Porque vamos a ver, por cada minuto, ¿cierto? Suponiendo que han transcurrido 1 minuto, 2 minutos, a los 3 minutos, a los 4 minutos, etcétera, hasta llegar a los 60 minutos, que es una hora, que dice que es el tiempo que se llena la piscina. Por cada minuto, ¿cuántos litros van? ¿Sí? Digamos, entonces se hace una tabla donde acá en una de las variables, pues obviamente va a ser el tiempo en minutos. Cuando ustedes vean siempre en una tabla o en una función o en una gráfica el nombre de la variable y dentro de paréntesis ven como una unidad de medida, entonces lo que significa es que todos los números, todas las cantidades que ustedes van a ver sobre esa tabla o sobre ese eje, está expresado en esa medida. Entonces, por ejemplo, acá en esa tabla que ustedes ven, todos esos numeritos están expresados en minutos. O sea que este 1, este 2, este 3, este 4, etcétera, hasta este 60, pues son minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, etcétera. Y acá la capacidad, pues como habla de litros, entonces nos dice que por cada minuto que transcurre con la manguera llenando la piscina se llena de 150 litros. Entonces todo lo que ustedes ven acá es en litros, 150 litros, 300 litros. Esto es algo como muy, muy lógico, ¿cierto? Porque es algo muy sencillo de analizar, porque uno dice, pues si cada minuto son 150 litros, pues cuando ha transcurrido 1 minuto, pues obviamente están los primeros 150 litros. Y como el flujo es constante, ¿cierto? Porque ahí dice que la manguera, ahí en ningún momento dice que la manguera cambia de presión o no. Entonces dice a los 2 minutos, entonces pues va a estar el doble, ¿cierto? 300 litros. A los 3 minutos, pues va a estar el triple, ¿cierto? 450 minutos. Y así sucesivamente hasta que llega a los 60 minutos. Y ustedes siguen haciendo este análisis, se dan cuenta que a los 60 minutos ya la piscina se ha llenado con 9000 litros de agua, lo que quiere decir que la capacidad de la piscina pues son 9000 litros, ¿sí? Entonces, esta es una forma de relacionar variables a través de una tabla. La pregunta es, ¿será que este par de variables, el tiempo y la capacidad, son directamente proporcionales? ¿Ustedes qué dicen? En este ejercicio, ¿son directamente proporcionales? ¿Cumplen con todas las características? Marley, Guillermo, Carla, Kevin, Oscar. Sí, dice que sí, Kevin. Dice que sí son directamente proporcionales. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si son... Señor, ¿alguien más va a decir algo? Escucho por ahí un micrófono abierto como si fueran a decir alguna opinión, ¿no? Bueno, se arrepintieron. Listo. A ver, primero que todo, yo pregunto, bueno, ¿por qué son variables, cierto? Pues
Bueno, creo que la respuesta es muy obvia y no cabe para conjeturas, y es que pues son variables porque cambian, ¿cierto? El tiempo cambia y a medida que pasa el tiempo y transcurre el tiempo, pues también cambia la capacidad de la piscina porque se va llenando cada vez más, ¿cierto? Ahora, se correlacionan de manera directa, es decir, vamos a mirar las dos condiciones. Primero, ¿son directamente correlacionadas? ¿Están directamente correlacionadas, mejor dicho? Y nos damos cuenta que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el tiempo, la capacidad de la piscina también aumenta, miren. Una aumenta, la otra también aumenta. Ahora miremos si lo hacen conservando alguna proporción. Es decir, con el cociente entre cada pareja me doy cuenta si sí o si no. Entonces miremos rápidamente. Entonces, bueno, primero que todo, obviamente el tiempo es una variable independiente, y obviamente la capacidad es la dependiente, claro, porque la capacidad de la piscina, que es la capacidad, digamos, que hablan en esta tabla, no es la capacidad que tiene la piscina, sino, ¿cómo les explicara? ¿Qué tanto se va llenando? ¿Sí? O sea, sí es la capacidad, pero a través del tiempo. Entonces, la capacidad depende del tiempo. ¿Por qué? Porque la manguera siempre bota el agua, ¿no? La manguera siempre mantiene la misma presión y entra el flujo, ¿sí? Echa y echa agua. Entonces, lo que se va llenando la piscina depende de qué tanto tiempo usted deje la manguera puesta, ¿cierto? Si usted lo deja más de 60 minutos, pues ya se va a rebosar, ¿cierto? Pero entonces el agua, que es la capacidad de la piscina, depende del tiempo que usted deje la manguera puesta. Entonces por eso la capacidad es dependiente y el tiempo es independiente. Ahora miremos, como les decía, si cada pareja me cumple con la condición de que el cociente entre ellas dos es constante. Entonces, por ejemplo, la primera pareja es 150 litros. Vamos a tomar solo el número, no me interesa por la unidad. Y un minuto, ¿sí? Si yo divido 150 entre 1, pues me da 150. Ahora, la segunda pareja, acá, ¿sí? A los 2 minutos le corresponden 300 litros. Entonces dividimos 300 litros entre 2 minutos, o 300 dividido entre 2, y me da también 150. Siguiente pareja, 450 dividido entre 3, ¿cierto? Y eso me da 150. Entonces, estoy dividiendo siempre la magnitud dependiente sobre la independiente. Y si yo continúo haciendo este ejercicio, aquí hay puntos suspensivos porque aquí, pues no íbamos a hacer una tabla con 60 casillas, ¿cierto? Pero entonces se sobreentiende que aquí sigue que para 5 minutos tantos litros, para 6, para 7, para 8, etcétera, hasta llegar al 60. Entonces, den en cuenta que el cociente entre cada pareja siempre es el mismo. Inclusive si hacemos el ejercicio con el último punto, que es 9000 litros sobre 60 minutos, se van a dar cuenta que también me da 150. Por lo tanto, como están directamente correlacionadas el tiempo y la capacidad, y como el cociente entre cada par siempre es el mismo, es constante, por lo tanto, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O es claro? Bueno, vamos bien, dicen por ahí. Bueno, muy bien, me alegra. Recuerden que eso es una temática que pues es de repaso realmente. Yo creo que ustedes de pronto ya se les alumbró, cierto, la mente y se acordaron de por allá grado noveno, grado octavo, que uno ve toda esta temática. Bueno, les decía que una forma de expresar una relación entre dos variables pues era precisamente las tablas, y otra forma también es, por ejemplo, las gráficas, ¿sí? Perdón, acá la gráfica. Entonces, acuérdense que cuando ustedes quieren graficar una función, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan, ustedes pues hacían una tablita, ¿cierto? Hacían una tablita y pues digamos que lo que hacían era ubicar luego esos puntos en un plano cartesiano, ¿sí? En un plano cartesiano. Entonces ustedes lo ubicaban. Entonces, por decir algo, el primer punto dice que para x menos 3 lleva al 9.
Bueno, entonces voy a tomar una escala acá. Para x-3 está ubicado aquí, miren acá, -3, ¿cierto? Y que y vale 9, pues entonces contemos 9 hacia arriba, más o menos por acá. Entonces el primer punto quedaría aquí, -3,9, es decir, recuerden cómo se ubican los puntos en un plano cartesiano, -3 en x y subo 9 en y ahí ubico el primero. Luego sigue, el otro punto era -2, 4, entonces -2 en x y 4 en y, más o menos viene siendo por acá. Sí, vea, -2 y 4 en y. -1, 1, entonces -1 en x, 1 en y, entonces el otro punto viene siendo por aquí. Y si yo sigo acá dibujando, voy a obtener un punto en todo el origen del plano, 0, 0. 1, 1 sería aquí. Para x2 y vale 4, entonces sería aquí. Y para y3 vale 9. O sea, ahí están ubicando los puntos. Recuerden que los números hacia la izquierda del corte pues son negativos, hacia la derecha son positivos, hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos. Entonces, al graficar eso, como es más o menos una curva, bueno, aquí voy a intentar hacerlo a mano alzada, pero hay unos programas que nos sirven para hacer ese tipo de gráficas, ¿no? Ahí, eso es una parábola, ¿recuerdan? La parábola. Entonces, noten algo, la variable independiente generalmente, o generalmente no, siempre la ubico en X, la variable independiente. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la gráfica de cómo varía la capacidad de la piscina respecto al tiempo, yo tendría que hacer un plano cartesiano y en el eje X voy a colocar las unidades en minutos, en tiempo, porque el tiempo va en el eje X porque es una variable independiente y la dependiente pues va en Y. Entonces así se expresa a través de una gráfica. Bueno, vamos a ver si nos queda tiempo y les explico un poquito el GeoGebra para que miren cómo se trabaja el GeoGebra. Para los que de pronto tienen la posibilidad de entrar a internet, cómo hacer gráficas en ese programita que es en línea, es gratuito, no tienen que descargar absolutamente nada. Bueno, la otra forma, entonces ya vimos que cómo se representan a través de tabla, a través de gráfica. Ahora miremos qué pasa con las fórmulas. Repito, todas estas relaciones, inclusive la del huevo con las porciones de la torta, se pueden expresar tanto en tabla como en fórmula y como en gráfica. O sea, yo puedo a partir de esta tabla sacar la fórmula de la función y graficar. Lo mismo pasaría con la manguera y la capacidad, ¿sí? Con esta tabla yo puedo sacar la fórmula y graficar, ¿sí? Lo mismo acá, puedo también sacar la fórmula. Y entonces vamos a hacer esta acá para saber cómo es la fórmula de esta expresión. Dice el costo, y es un ejemplo que también está en la guía. Es un ejemplo que también está en la guía. Dice, el costo de un galón de gasolina en una estación de servicio es 8.170. Eso vale un galón de gasolina. Se puede establecer una relación entre las variables número de galones de gasolina y el costo. O sea, una de las variables va a ser el número de galones. Entonces, un galón, 2 galones, 3 galones, 4 galones, etcétera, hasta 10 tenemos acá en esta tabla. Y el costo, pues obviamente el de un galón, pues es 8.170, que eso nos lo da el problema. Y pues obviamente uno sabe, pues que el costo, pues obviamente se va incrementando entre más galones tenga. Y por ejemplo, si uno vale 8.170, estas son las cuentas que ustedes hacen todos los días cuando van, ¿cierto?, en el descanso en el colegio, cuando van a una tienda. Entonces saben que si una libra de arroz cuesta 500 pesos, pues 2 libras van a valer 1.000, ¿cierto? 3 libras van a valer 1.500, 4 libras 2.000 y así sucesivamente. Usted no hace sino multiplicar, ¿cierto? Entonces, pues lo mismo acá, ¿cierto? El número de galones de gasolina, usted lo multiplica por ¿quién? Por lo que vale un galón. Entonces, si son 2 galones, pues entonces usted multiplica 2 por 8.170 y le da 16.340. Si son 3, entonces usted multiplica 3 por 8.170 y le da 24.510 y así sucesivamente. 10 galones de gasolina, pues va a costar 8.170 por 10, pues me da 81.700.
Eso pues no creo que haya problema en entenderlo. Pero miremos cómo sacamos precisamente la fórmula de la función. Aquí tenemos la tabla, vamos a sacar la fórmula de la función y obviamente la gráfica. La gráfica pues ya está ahorita la copiamos de la guía para no demorarnos, pero pues ya el caso es igual, ¿no? La forma de hacerlo es igual. Primero que todo, son dos variables. Una variable es el número de galones, ¿sí?, que usted compre en una estación de gasolina, y obviamente la otra variable es el costo. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Quién me dice? ¿Será que el número de galones depende del costo o el costo depende del número de galones que se compren? Correcto. El costo depende de los galones. Es decir, que la variable costo es la variable ¿qué? Variable dependiente, ¿cierto? Dependiente. Porque el costo pues va a depender de cuántos galones usted vaya a comprar. Y entonces el número de galones pues sería entonces la variable independiente. Eso quiere decir que si vamos a graficar esa función en el eje X, yo voy a colocar los galones en el eje X y en el eje Y el costo de esos galones. Entonces, a cada número de galones le corresponde un valor, un costo, ¿sí? Y eso es una relación que en las funciones, ahora vemos el concepto ya de función, ahora lo vemos. Bueno, no me adelanto todavía, simplemente les digo que pues que cada número de galones pues tiene su costo. Miremos primero si son directamente proporcionales, ¿cierto? Miremos si son directamente proporcionales. Pues vemos que obviamente entre más galones, mayor el costo, o sea, ambas aumentan y por lo tanto son directamente están directamente correlacionadas. Ahora, que cumplan lo de la proporcionalidad, simplemente lo que hacemos es dividir. Entonces, obviamente dividimos, miren que casi siempre, o bueno, por lo general, la división siempre se hace la dependiente sobre la independiente, ¿sí? Si yo divido 8170 entre 1, pues eso me da 8170. Si yo divido 16340 entre 2, pues también me va a dar 8170. 24.510 dividido 3, 8.170. 81.700 dividido 10, 8. Entonces, siempre al dividir me da 8.170. ¿Cómo sacamos la ecuación? ¿Cómo sacamos la ecuación? Siempre cuando se expresa una función, ¿sí? Cuando se expresa una función, yo voy a tener siempre en un plano cartesiano, hablamos de dos dimensiones, x y y. Entonces, des en cuenta que yo estoy dividiendo. ¿Qué estoy dividiendo? Estoy dividiendo costo dividido número de galones, ¿cierto? Costo dividido número de galones. Y esa división siempre me da 8170, ¿cierto? Por consiguiente, fíjense que como esa división yo no la hago una sola vez, sino que la hago con cada pareja, entonces yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, miren muy bien y pongan mucha atención que esto es clave. Cada vez que yo tomo la variable y, sea cual sea esta, cualquier punto, y lo divido por la variable x, pero que corresponda, ¿no? O sea, que este y sea la pareja de esta x, ¿sí? No es cualquier y, cualquier x no. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este tercer punto, es la y 24.510 sobre su respectiva x, que es 3. No es que voy a dividir esta y con cualquier x, no. Es la que le corresponde a su pareja, pues digamos su pareja coordenada, ¿sí? Pero entonces yo la represento por medio de letras, porque la y representa uno de estos costos y la x representa un número de galones. Entonces, siempre que yo divido y sobre x, el resultado me da 8170. Ahora, aquí yo acudo un poquito a algo que no sé si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, espero que me lo entiendan. Y es
¿cómo despejo yo esta y? Entonces, recuerden que cuando yo tengo una ecuación, para despejar una variable, yo todo lo que está acompañando a la variable pasa al otro lado haciendo el proceso contrario. Entonces, por ejemplo, aquí en este lado, la y la acompaña a la x, pero entonces la x está dividiendo a la y, ¿sí? Y entonces yo cuando lo quiera pasar a este lado la paso es a hacer lo contrario, es decir, si está dividiendo, ¿cuál es lo contrario de dividir? Multiplicar. Entonces esta x que está dividiendo la voy a pasar aquí a multiplicar. Y por lo tanto me queda y igual, pero hago esa y más bonita, me quedó ahí como churumbelo todo feo. Acá. Y igual, entonces la x pasa a multiplicar y me quedaría 8170 por x. Este por pues no es necesario. Bueno, voy a borrarlo aquí. Ese puntico, ya se sabe que cuando uno dice 8170x significa 8170 por x. Y entonces de esta manera hemos hallado la fórmula de esa función. Yo quiero que eso quede absolutamente claro. ¿Quedó claro? Claro a la una. Claro a las dos. Sí. Bueno, muy bien, gracias. Listo, entonces de esa manera es que se saca la fórmula de una función. Bueno, esto es sencillo cuando se trata de funciones así, fáciles, ¿no? Que se llaman funciones lineales, que es lo que vamos a ver. Pero entonces ahí tenemos la fórmula y con esta fórmula, o sea, si ustedes hubieran tenido al principio la fórmula, con esta fórmula pues hacen la tabla y la gráfica. La gráfica voy a permitirme copiarla de la guía para no, pues para no demorarnos, pues porque ya va siendo ahorita de ir agilizando un poco. Acá. Ese es el ejemplo que está en la guía. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo que está en la guía. Entonces, miren, acá quedó la fórmula, la gráfica. Entonces, miren, ¿cómo se hace la gráfica? Como ya les decía, simplemente ubicando, ¿no? Ubicando los puntos. Entonces, bueno, aquí pues en la tabla ustedes no ven el punto 00, ¿no? Pero es obvio que si no compro galones, pues no gasto nada, ¿cierto? Entonces, el primer punto sería 00, que es el origen, ¿sí? Y entonces tendría que miren, acá voy a señalar con el puntero rojo. Entonces, para un galón, miren que yo les decía que en X van los galones porque es la variable independiente y en Y la variable dependiente que son los costos. Un galón, 8170, miren las parejas. 2 galones, 16340. 3 galones, 24150. 4 galones, 32.680, 5 galones, 40.850 y aquí hubiera podido seguir indefinidamente 6, 7, 8, 9, 10, 20 mil galones y esta línea siempre iba hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. Ténganlo en cuenta entonces que siempre crece la gráfica. Ahora vamos a ver esa cuestión. Bueno, ahora sí, con ese preámbulo, ahora sí vamos a analizar más rápidamente lo que es una función. Entonces, una función es una relación entre dos variables donde a cada valor de la variable independiente x le corresponde y esta palabrita que se les quede grabada, único valor de la variable dependiente y. Es decir, aquí, si el costo es 8170, para 2 galones el costo es únicamente 16.340. ¿Sí? O sea, al momento de graficar, este 2 solamente tiene una pareja que es 16.340. ¿Sí? Este 3 solamente tiene una pareja que es 24.502. La única forma de que cambiaría era que cambie el costo del galón. Pero entonces ya sería una función para otro día. ¿Sí? Entonces, miren, cada valor de x le corresponde un único valor de y. Había una forma, digamos, de manera gráfica que
me decía si una relación era o no era función. Y es que cuando uno tiene la gráfica, uno puede hacer pues no sé cómo llamarlo, si truco o tic bueno, o nota. Y es que ustedes tracen una línea paralela al eje Y. ¿Sabe que el eje Y es este que dice costo? Entonces usted trace una línea que es paralela al eje Y, mira así. ¿Sí? Me imagino que saben lo que es paralela, ¿no? Imposible que no sepan. Entonces, paralela al eje Y. Si al trazar esa línea, digamos, imaginaria, paralela al eje Y, atraviesa la gráfica en un solo punto, ¿sí? En un solo punto, entonces se dice que esa es una función. Si la atraviesa en dos puntos, ya deja de ser función. ¿Listo? Entonces, eso es como una forma, digamos, gráfica de saber si lo que estamos dibujando es una función o no. Por ejemplo, en la parábola también pasa lo mismo, ¿cierto? Si usted llega y traza una línea que es paralela al eje Y en cualquier parte de la función, usted se va a encontrar que esa línea, todas las líneas que usted trace, siempre se van a cortar con la gráfica en un solo punto, ¿sí? No van a haber otros puntos allí, ¿ya? Entonces, eso es como una manera, digamos, gráfica. Pero el concepto como tal es que cada valor de X, ojo, de X, solamente tiene una imagen en Y, ¿listo? Para denotar una función, pues se utilizan las letras. Usted puede escribir f de x o puede, si quiere, escribir simplemente y. ¿Listo? ¿Sí? Como está aquí, miren, como está en esa tabla que están viendo ahí en la pantalla. Bueno, importante. Dominio y rango. Las funciones que ustedes ven en esa guía, en la segunda guía, que son todas lineales, siempre tienen el mismo dominio y el mismo rango. Entonces, por ahora no hay mucho que preocuparse por cómo sacar el dominio y cómo sacar el rango de una función. Pero, sí, déjenme explicarles más o menos cómo se trabaja, digamos, al menos como de manera visual, cómo sacar el dominio, porque hay una manera matemática de saber cuál es el dominio y cuál es el rango de una función. Pero pues digamos que primero el concepto, obviamente, ¿qué es el dominio y qué es el rango? Pues si ustedes ya habrán leído la guía, que me imagino que ya la tienen también leída, ¿cierto? Dice que el dominio de una función, ¿sí? El dominio corresponde al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x. Aquí yo sí les rogaría que me repasen todo lo que es conjuntos numéricos, niños. ¿Qué son conjuntos numéricos? O sea, hablemos de que ustedes conocen los números naturales, conocen los números enteros, conocen los números racionales, irracionales y el conjunto que reúne a todos esos conjuntos se llama el conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, usted cuando habla del conjunto de los números reales, ahí está metiendo los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. En pocas palabras, todos los números que ustedes han visto, ¿sí? Todos los conjuntos que ustedes han visto. Había otro que era el conjunto de los imaginarios, que ya se sale de los reales, y pues no sé si ustedes lo recuerdan, que era con la famosa I o la J, que era la raíz cuadrada de -1, y ustedes trabajaban esos números que se llamaban números complejos. Bueno, tal vez no lo recordarán mucho, pero pues eso ya no hace parte de los números reales. Pero digamos que los numeritos que ustedes han visto común y corriente desde su primaria hasta su bachillerato, todo se reúne en el conjunto de los números reales. Y entonces, como el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable x, entonces muchas veces ese dominio son todos los reales. A ver, para que me entiendan mejor. En matemáticas, cuando ustedes hacen operaciones, hay algunas operaciones que son definidas y otras que no se definen.
Por ejemplo, ustedes saben que si yo divido, por decir algo, 0 dividido 6, pues eso me da 0, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿y si es al contrario, 6 dividido 0, ustedes qué me dicen? ¿Cuánto es 6 dividido 0? No. 0 dividido 6 sí es 0, pero 6 dividido 0. 6, no señor. No señor, no es 6. ¿Se rinden? 6 dividido 0. Es más, si quieren, bueno, no sé, hay algunas calculadoras que sí muestran lo que es y hay otras que sí no hay que confiarse mucho. Pero si ustedes tuvieran una calculadora científica y, y hacen o intentan hacer esa división, díganme qué les da. Bueno, no sé si tengan calculadora científica o qué, pero entonces, o si tienen la calculadora del celular, si tienen desocupado el celular, intenten hacer esa división 6 dividido 0. ¿Qué les sale? Por ejemplo, yo aquí tengo mi celular, es que ese es el problema, que la... Ah, ¿cuál, cómo? Ah, exacto, esas sí son buenas calculadoras. La que les da 0, al favor y venda esa calculadora o regálela o mira a ver si se consigue una calculadora buena. Miren, las calculadoras científicas, los programas y todo eso, si usted intenta hacer, me apagan por favor micrófono niños, por favor. ¿Ya? Eso, gracias. Miren, cuando ustedes cogen una calculadora científica e intentan hacer 6 dividido 0, les sale un error, ¿sí? Un error. Porque resulta que en la división por 0 no está definida, niños, ¿sí? No está definida. Y eso, hay un numerito en las matemáticas que se representa con una letra griega o así como, o como un 8 así como acostado, mírenlo aquí, así, que se llama infinito, ¿sí? Infinito. ¿Sí recuerdan ese símbolo o no me digan que hasta ahora se desayunan con ese símbolo? ¿Sí? Infinito. Resulta que la división por cero es un error matemático, ¿sí? Es indeterminada. Y eso se representa con el símbolo del infinito. O sea, infinito es el número más grande que se le puedan ocurrir. Mejor dicho, es que ustedes saben que los números son infinitos. Entonces, infinito es un número muy grande, mayor a cualquiera. ¿Sí? Es algo como muy abstracto, ¿cierto? Es como muy abstracto. Entonces, ¿qué pasa? Si al ustedes ver la ecuación de la función, ¿sí? Más o menos como para explicarles un poquito de cómo sería como ese proceso de análisis para saber cuál es el dominio y cuál es el rango de una función, ¿sí? Permítanme. ¿Sí? Para saber cuál es el dominio y el rango de una función. Entonces, hagan el siguiente análisis. Ustedes saben que cuando ustedes van a hacer una tabla en las funciones, y eso yo creo que lo deben de recordar, hagamos un proceso mental hacia atrás, y yo sé que ustedes lo recuerdan. Ustedes tienen la ecuación y van a hacer la tabla. Ustedes le daban valores a x, ¿sí recuerdan? A x, no a y, a x. Y ustedes a veces escogían valores al azar. Sí, por ejemplo, aquí en esta tabla yo escogí menos 3, menos 2, menos 1, 0. O sea, generalmente uno le daba valores a x negativos, siempre iba al 0, ¿cierto? El 0 es importante que lo metan. Y valores positivos. Ustedes pueden aquí hacer una tabla más grande si quieren, menos 4, menos 5, menos 10.000. Y por acá, por este lado, 8, 10, 20, no sé, lo que quieran, ¿sí? Y entonces ustedes cogían la fórmula, tomaban la fórmula y empezaban a reemplazar por cada uno de esos valores la x. Y entonces hacían la operación y le daba su valor de y. Y colocaban para x menos 3, llévale tanto. Para x menos 2, llévale tanto. ¿Sí lo recuerdan? Bien. Luego cogían esos números y por cada pareja pues hacían un punto en el plano cartesiano. Y luego dibujaban, ¿cierto? Esa es la forma de graficar las funciones, ¿cierto? La que nos enseñaron desde primaria, desde bachillerato.
desde sexto, digámoslo así. Entonces, la forma para saber el dominio de una función es analizar, y aquí pues como les digo, miren, el análisis deben tener en cuenta usted que la división por cero es indeterminada. ¿Sabe qué otra cosa es indeterminada en las matemáticas de los números reales? ¿No recuerdan? Por ejemplo, la raíz de un número negativo, ¿cierto? Ustedes saben, por ejemplo, que la raíz de 4 puede ser el menos 2, pero también puede ser el 2, ¿cierto? La raíz cuadrada de 4. Pero si yo les pregunto, raíz cuadrada de menos 4, perdón, raíz cuadrada de menos 4, entonces ya ustedes dicen, uy, eso ya no es de los números reales. Eso pertenece al conjunto del que les hablaba, que si pues no lo vieron anteriormente, en grado noveno, grado octavo, pues ya hay que repasarlo, es los números complejos. No sé si ustedes recuerdan que esto era 4i. Bueno, ahí pues no nos vamos a poner a detener en esto. Simplemente el i es la raíz cuadrada de menos 1, que es un número imaginario o complejo. Fuera de los reales, ¿listo? Las raíces de números negativos, perdón, tengo una molestia en la garganta. Las raíces de números negativos también es indeterminado, ¿sí? Es indeterminado. Entonces, ¿ustedes qué deben analizar? Simplemente miran la ecuación y analizan. ¿Será que yo a x le puedo dar cualquier valor de tal forma que al reemplazar aquí y al hacer la operación, ¿será que y me queda, no me queda indeterminada? ¿Que no me queda indeterminada? Si ustedes a x le dan aquí cualquier valor, ustedes siempre van a encontrar un valor para y, ¿cierto? Miren, yo no veo que aquí a x le impida valer algo. Yo puedo reemplazar esa x por cualquier número, cualquiera, ¿sí? Y siempre voy a tener algo para y. Cosa diferente pasaría, niños, acá me les adelanto un poquito, a que si yo tuviera más bien, en vez de esa función, tuviera esta otra, miren, esta que estoy escribiendo acá. Y igual a 1 sobre x, ¿sí? Pregunto, el 1 siempre va a ser 1. Y la x empiezo yo a darle valores. Menos 4, menos 5, menos 6, 3, 4, 5. Pero, ¿dónde viene el problema? Cuando la x valga 0, ¿qué pasa? ¿Cómo queda? Y igual a ¿qué? A 1 dividido 0. Y ustedes saben que la división por 0 es indeterminada. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? ¿Sí me hago entender? Señores. Señores, a la 1, señores. ¿Sí? Bueno. Eso quiere decir, por ejemplo, que esta función, yo a x no le puedo dar el valor de 0. Y por lo tanto hay una limitación en la función. La x no puede ser 0. Entonces ese 0 hay que sacarlo del dominio de la función. O sea, si yo voy a decir cuál es el dominio de esta función, digo, pueden ser todos los reales excepto el 0. ¿Listo? Excepto el 0. Ya. Y para analizar, entonces, para analizar el rango, es muy importante la gráfica, ¿sí? Porque como el rango, ¿dónde va? El rango es las parejas de estos, las parejas de esas x. También tengo que analizar de dónde a dónde va. Miren, rápidamente observen esa parábola que está aquí dibujada. ¿Sí? Observen esa parábola. Antes de hacer las operaciones aquí, quiero que observen acá la parábola. Simplemente observen. El vértice de la parábola aquí está en el punto 0,3. ¿Qué significa 0,3? 0 para x, pero y vale 3. Observen el eje y. Y ustedes se dan cuenta que para todas las y por encima de 3, hay algún punto del cual ese punto es imagen, ¿cierto? Miren, este es el 3 aquí en y, ¿cierto? Y subo. Por ejemplo, el 10, que es esta rayita de acá. Ese 10, si yo voy y busco por acá,
yo encuentro que es la imagen de algún valor de x, de alguno. Sí, por ejemplo, el 8 es el espejo de 1, el 23 es la imagen de 2, el 48 es la imagen de 3. Aquí el 48 es la imagen de menos 3, el 23 es la imagen de menos 2. Y entonces, si yo miro por encima de 3, cualquier valor de y va a ser la pareja de algún valor de x. Pero ¿qué pasa por debajo de 3? ¿Qué pasa por debajo de 3? Miren que la gráfica, si yo trazara como una especie de línea imaginaria que pasara por todo el vértice de la parábola, ¿sí? Y me doy cuenta de esa línea hacia arriba existen todos los puntos que quiera en la gráfica, ¿cierto? Pero de esa línea hacia abajo, ¿sí se dan cuenta que ya no hay gráfica? Miren, si yo voy a buscar un punto por aquí, por decir algo, y yo empiezo a buscar para allá y para allá, no hay ningún punto de esa parábola. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Es claro? Lo que quiero transmitirles. A ver, eso quiere decir, señores, pónganme mucho cuidado, que el rango de esta parábola son todos los números reales a partir del 3, es decir, del 3 hacia arriba. ¿Y uno cómo escribe eso, no? ¿Uno cómo lo escribe? Rango igual. Entonces ahí uno escribe eso como una especie de intervalos. No sé si ustedes recuerdan los intervalos. Corchete 3, más infinito. Y cierro. El infinito siempre va con paréntesis para que recuerden. ¿Qué significa este intervalo? Que arranca en 3 y que el 3 está incluido, porque cuando hay corchete significa que el 3 está incluido, ¿sí? Cuando hay un paréntesis significa que el 3 no está incluido, ¿sí? El 3 está incluido y parte del 3 y de ahí coge todos los números que vayan hacia arriba hasta más infinito. ¿Por qué? Porque esta parábola, si yo quisiera seguirla dibujando, se iba al infinito, ¿sí? Al infinito. ¿Quedó claro cómo se halla un rango? Ahora, eso es una forma gráfica. Más adelante les explico la forma matemática, pero la forma gráfica es mirar ustedes cuáles son los valores de y que son imágenes de algunos valores de x. Los que no sean imagen de ningún valor de x, entonces no pertenecen al rango, ¿correcto? Y para el dominio es mirar, analizar en la fórmula qué valores de x están prohibidos, ¿sí? Por lo general, las parábolas y pues por lo general no, es que las parábolas y las funciones lineales no tienen ninguna restricción, ¿sí? No tienen ninguna restricción. Por ejemplo, miren, 8170x, yo a x le puedo poner el valor que quiera, cualquiera, y siempre voy a encontrar una pareja para y, o sea, una pareja para x que es la y, ¿sí? Cualquier valor, no hay ningún problema aquí. Inclusive, si x vale 0, pues 8170 por 0 me da 0. Pero en la pareja es el 0, ¿sí me entienden? Entonces, cualquier valor. Generalmente ese tipo de restricciones están en este tipo de funciones que son funciones racionales, se llaman, ¿sí? Funciones racionales. O sea que hay divisiones. O cuando hay raíces, ahí también hay indeterminaciones. ¿Listo? Pero por ahora no se preocupen, muchachos, sino que quería, yo sé que es un poquito complejo, pero es cuestión de aprender a analizar las gráficas, ¿correcto? Es cuestión de aprender a analizar la gráfica. Bueno, entonces para esta parábola, por decir algo, para esta parábola que es la función que está aquí representada con esta ecuación, la x puede valer cualquier cosa, no importa, no hay restricciones, ¿cierto? No hay restricciones y por lo tanto el dominio, como no hay restricciones para x, el dominio de esta parábola son todos los reales. Si usted se da cuenta, cualquier punto de x tiene su imagen, cualquiera. Si usted extiende para allá o extiende para acá la gráfica, cualquier punto de x tiene su imagen. Ahora, el rango sí es el que les acaba de comentar, de 3 hasta arriba y hasta el más infinito, ¿ya? Entonces, por debajo de 3
en Y, ¿no? Porque el rango se mira en Y, el rango se mira en Y. Por debajo de 3 ya no hay gráfica, ¿sí ven que ya no hay gráfica? Entonces ya eso se sale del rango y por eso es que estoy diciendo que parte de 3 y se va hasta más infinito, hasta lo que ustedes quieran hacia arriba. Bueno, digamos que no nos vamos a detener, aquí tenía toda la tabla, pero no nos vamos a poner a hacer toda la tabla, simplemente ustedes saben que le dan valores a X, aquí están los valores, ¿sí? Y lo reemplazan en la fórmula. Por ejemplo, hagámosla con el menos 2, ¿listo? Hagámosla con el menos 2 y ustedes allá pueden hacer lo que quieran después. Miren, y igual a 3 más 5 por x cuadrado. En este caso la x vale menos 2, entonces queda menos 2 al cuadrado. Bueno, aquí me quedó muy chiquito, pero bueno, vamos a tratar de... Bueno, no sé dónde seguirlo, por acá abajo. Y igual a 3 más 5 por menos 2 al cuadrado. Entonces miren cómo se reemplaza, ¿no? Y ojo aquí que tienen que saber cómo es, ¿no? La x la elevo al cuadrado. Como la x vale menos 2 al cuadrado me da 4. 4 positivo, acuérdense que menos por menos da más. 3 más 5 por 4. ¿Sí? 3 más 5 por 4. Entonces ese 5 por 4 pues me da 20. ¿Sí? Y 20 más 3 pues termina siendo 23. Quiere decir que ¿cómo queda la pareja? Para x menos 2, su pareja es y 23. Y pues obviamente, si ustedes se dan cuenta, aquí en la gráfica está, miren. ¿Sí? Y así usted calcula todos los demás, y grafica, sabiendo que es una función. Generalmente, a ver, niños, cuando ustedes vean en una función que la x está elevado a la 1, por ejemplo, como en esta de la gasolina, que x está eso es una función lineal, ¿sí? Pero si ven que está elevado a la 2, es una función cuadrática, y las que son lineales, generalmente las gráficas son líneas rectas, y las que son cuadráticas, las gráficas son curvas o parábolas. Bueno, esto sí es algo muy rápido. No quiero detenerme tanto tiempo aquí tampoco. Dice que una función que es continua tiene algunos puntos que son mínimos y máximos, ¿cierto? Entonces hay puntos, a ver, los puntos mínimos son los puntos donde cambia la concavidad de la función. O sea, un punto mínimo es un punto donde la función viene de ser cóncava hacia, digamos, viene aquí y hay un punto de cambio de concavidad y luego sube hacia allá. Un punto máximo, también hay un cambio de concavidad, va así, va como subiendo y resulta que en ese punto la función empieza a bajar. Estos son los puntos mínimos y estos son los puntos máximos. Una función puede tener varios puntos mínimos o varios puntos máximos, o en el peor de los casos no tiene ni mínimo ni máximo. Miren, esta función que está aquí, esta línea recta, no tiene puntos mínimos ni puntos máximos, ¿sí? Eso generalmente pasa en las que son curvas. En cambio esta, por ejemplo, esta función tiene un mínimo absoluto acá, pero no tiene un máximo, ¿sí? O esta función que ustedes ven aquí, aquí se dan cuenta que aquí hay varios puntos mínimos. Por ejemplo, a ver, un punto mínimo sería, por decir algo, cuando x vale 2900, perdón, cuando y es la cosa, cuando y vale 2990, ¿sí? Fíjense que la función va hacia abajo y de repente en ese punto cambia y luego empieza a subir. Entonces, eso donde viene hacia abajo y luego cambia hacia arriba es un mínimo. Y son relativos cuando no son los puntos más mínimos o los puntos más máximos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta función, el punto mínimo absoluto sería 1550 acá. Y pues tendrá un máximo absoluto por aquí, ¿sí? Esos son los mínimos relativos, los mínimos absolutos, los máximos relativos y los máximos absolutos. Bueno. La función lineal, si ustedes se dieron cuenta, cuando las magnitudes son directamente proporcionales, la gráfica es una función lineal, si se dieron cuenta, ¿no?
Esta tabla que tienen ahí, permítanme, yo miro una cosa entre ustedes. ¿Qué se me hicieron? Sí. De pronto se les cayó el internet. Kevin tiene buen internet allá. ¿Tiene que datos o está con Wi-Fi? Sí, sí, posiblemente de pronto estos muchachos es que la cuestión es cuando las clases son más de una hora, ese es el inconveniente. Bueno, terminemos. De todas maneras, como queda la grabación, pues igual yo les comparto la grabación, cualquier cosa. Bueno, la siguiente tabla muestra el recorrido de un tren de alta velocidad. Se relaciona el espacio recorrido por el tren y el tiempo de viaje. Vamos a tratar de agilizar entonces, Kevin. Yo sé que esto ya son cosas más sencillas. Y entonces nos da un tiempo en minutos. Nos dice que cuando el tren lleva 2 minutos de viaje, ha recorrido 10 kilómetros. Cuando lleva 10 minutos de viaje, ha recorrido 50. Cuando lleva 40 minutos de viaje, ha recorrido 200 kilómetros. Y así sucesivamente. Obviamente, como les decía, el tiempo generalmente siempre es la variable independiente, entonces la colocamos en X, la otra variable que es la dependiente en Y. Miremos que esa función es proporcional directa. ¿Por qué? Primero porque hay correlación directa entre las variables porque una aumenta, la otra también aumenta. Y si yo hago la división Y sobre X, siempre, miren, 10 sobre 2. El otro punto es 50 en Y, 10 en X, el otro punto es 200 en Y, 40 en X. Si yo hago esas divisiones, 10 sobre 2, 50 dividido 10 y 200 dividido 40, siempre me va a dar un mismo valor, que es obviamente el 5. Esas divisiones. Entonces, si Y sobre X siempre me da 5, hacemos el mismo despeje que hicimos ahora, la X pasa a multiplicar y me queda que Y es igual a 5 por X. Y esta sería la ecuación de esta función. Estas funciones se llaman funciones lineales. ¿Cómo identifico una función lineal? En la fórmula, ¿cómo la identifico? Porque siempre tienen esta forma, mire. F de X, recuerden que F de X es lo mismo que decir Y, ¿no? O sea, es de acuerdo a como a lo que quieran ustedes trabajar, pues generalmente uno trabaja siempre es con Y, ¿no? ¿Sí? ¿Quién volvió? Ah, volvió Marley. ¿Está malo el internet, Marley, por allá? Ah, ya. ¿Y los demás será que se les colgó por problemas de internet o qué? Porque mire, se fue Carla, se fue Guillermo, se fue Oscar. Bueno, nos quedamos solitos, pero bueno, no importa que ustedes saben que la grabación siempre queda. Entonces, recuerden que, pues digamos que esto de decir f de x o decir y, pues realmente es como indiferente, sino que f de x significa que tenemos una función que depende de x, claro. Porque recuerden que la x es independiente y la otra variable es la que siempre depende de x. Entonces, f de x significa función dependiente de x. Y y, pues le llama a uno y porque uno siempre coloca como y el eje y, ¿no? ¿Sí? O donde las imágenes siempre las colocan en el eje y. Cuando ustedes vean esta forma, y igual a mx, ahora les voy a decir que es, o sea, y y x son las mismas variables de todas las funciones. Y m es una constante, ¿sí? Una constante. Que no es cero, obviamente, no va a ser cero, ¿no? Entonces, estas funciones que ustedes ven de esta manera se llaman funciones lineales. Miren. Uy, perdón. La bulla, espera. Pueden callar. Bueno, entonces, perdón. Bueno, ya espantamos los perritos. Bueno, a ver, les decía, este tipo de funciones, mire, por ejemplo, cuando sacamos la función, por ejemplo, aquí de la capacidad de la piscina, o aquí cuando sacamos cuando había el costo de la gasolina,
Miren la forma de la función, miren, y igual a algo por x, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? O sea, esta es la m, ¿sí? Esta es la m. Entonces aquí la m vale 8170. Y en esta que estábamos trabajando, esta no es lineal porque esta es la x está al cuadrado, ¿sí? Y acá, y igual a 5x, esta que acabamos de hacer. Miren la m acá. O sea, siempre cuando vean esa forma, m por x y nada más aquí, ¿sí? Nada más. Esa función es la función lineal. Su gráfica siempre es una recta y pasa por el punto del origen del plano cartesiano. O sea, cuando usted va a dibujar, usted siempre va a ver que la línea pasa por el punto donde se cortan los ejes, ¿sí? Esa m, ese valor de m que puede ser positivo o puede ser negativo también. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice menos 2x. En este caso la m es negativa. Eso es lo que se llama como la pendiente de la recta o de la función. ¿Sí? La pendiente de la recta o de la función. Yo creo que la palabra pendiente les suena, ¿cierto? Y esa pendiente indica como de cierta manera qué tan inclinada está la recta. Entre más grande sea la pendiente, la recta va a ser más parada, ¿sí? Más inclinada. Entonces, y esa m, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos un cociente y siempre nos daba el mismo valor? Pues resulta que esa m es lo que se conoce como la famosa constante de proporcionalidad también, ¿ya? Entonces, si esa m es positiva, la pendiente, perdón, la función siempre va a ser creciente, ¿listo? Si esa m es negativa, la función siempre va a ser decreciente. Miren que ya les estoy diciendo todas las características de una función lineal y eso está en la guía, ¿sí? Ustedes cuando miran la guía y hablamos de la función lineal, yo la miro por acá, miren, función lineal, ¿dónde está? La función lineal entonces tiene todas esas características. Bueno, se me perdió. Bueno. Bueno, función lineal y proporcionalidad directa. Mira, aquí está. Entonces, ¿cómo la identificamos? Por la forma. Y igual a mx, donde la m es un número cualquiera que puede ser positivo o negativo, ¿listo? Pero que no, obviamente no va a ser cero. A esa m la llamamos pendiente. La pendiente, si es positiva, la función siempre va a ser creciente. Si es negativa, la función va a ser siempre decreciente. ¿Ya? Y eso ustedes lo pueden ver con la forma de la función. ¿Sí? Cuando usted grafica, ¿sí? Cuando usted grafica y la recta va como hacia arriba, entonces ahí sabemos que es creciente y que la pendiente es positiva. Cuando usted grafica y la pendiente y ve que la recta como que va hacia abajo, entonces ahí la pendiente es negativa, ¿sí? Mejor dicho, venga, les pongo por acá un ejemplo más gráfico. ¿Dónde estaba? Uy, miren, este de acá. Miren esta función, acuérdense que la línea roja la dibujé adicional, ¿no? Esta de aquí, miren. Si cuando aumenta x, la y también va aumentando, ahí hablamos de una función creciente. ¿Cuándo sería una función decreciente? Aquí, f igual a menos 2x. Yo quiero ahí, acá yo quiero mostrarles, vamos a ver si el tiempo me da, bueno, ojalá. Aquí quiero mostrarles algo. Ustedes, por ejemplo, entran a internet, ¿cierto? Cuando tengan la oportunidad, ¿se ve ahí la página? Sí. Entonces, ustedes escriben www.geogebra.org, así, ¿sí? geogebra.org, le dan enter y van a una aplicación que se llama GeoGebra precisamente, y pues esa GeoGebra tiene de todo. Vamos aquí donde dice GeoGebra clásico, ahí le dan clic, GeoGebra clásico, ¿sí? Y les va a salir acá una pantalla, es que espera, yo puedo como de cierta manera guardar eso. Una pantalla donde hay un plano cartesiano y usted aquí puede escribir la función que quiera graficar. Bueno, eso tiene muchísimas herramientas, pero yo quiero por ahorita así rápidamente decirles cómo ustedes grafican una función en esta página, ¿sí? Si tienen la oportunidad. Ustedes aquí donde dice mouse, ustedes le dan clic acá, le dan clic con el mouse acá, donde dice entrada,
Y vamos a escribir, por ejemplo, esa función y igual a menos 2x. Permítanme, ¿alguien entró o alguien se salió? ¿Cómo es la cosa? Bueno, sigamos. Acá. Miren, entonces ustedes, por ejemplo, vamos a escribir la función que tenemos acá en la diapositiva. ¿Qué se me hizo? Aquí esta f de x, esta acá, f de x o y, voy a llamarla y, igual a menos 2x. Y vamos a ver qué pasa con las pendientes negativas. Entonces escribe y igual a menos 2x. ¿Listo? Y automáticamente en la parte izquierda, ¿sí? En la parte izquierda usted puede hacer zoom, ¿sí? Puede ampliar o puede disminuir. Si usted tiene un mouse de esos que tienen ruedita, usted con la ruedita puede ampliar o disminuir la imagen y usted puede moverla con el clic izquierdo. Y miren, ahí está la gráfica de la función y igual a menos 2x, ¿la ven? Si se dan cuenta de algo, ¿cierto? Y es que si se dan cuenta que siempre pasa por el origen del plano, miren, donde está el 0, 0. Pero esta función, si ve que a diferencia de la otra, mire cómo va la recta, ¿cierto? Va como bajando. La otra iba subiendo, ¿sí? Cuando la pendiente, esa m, el valor de ese número que acompaña a la x es positivo, la recta sube. Pero cuando es negativo, como en este caso, la recta baja. Entonces aquí decimos que esta función es decreciente y la otra cuando es positiva es creciente, ¿correcto? Algo muy importante, todas las funciones lineales tienen el dominio y el rango en todos los reales. ¿Por qué? Porque usted, esto como se extiende al infinito para allá y para acá, entonces si yo me pongo a ver qué puntos de y son parejas, me doy cuenta que todos los puntos de y pueden ser parejas de x, miren. Usted se para sobre cualquier punto del eje y y se va hacia la izquierda y ahí va a encontrar un punto de la función. Lo mismo si se va hacia abajo, ¿sí ven? Todos. Y lo mismo pasa con x. Todas las x pueden tener imágenes, por lo tanto siempre todas las funciones lineales tienen dominio y rango en los reales. A ella le resolví como 10 puntos de la guía, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, dibujar otra función, lo pueden hacer. Miren, por ejemplo, pues dibujemos precisamente esta que teníamos aquí como ejemplo, acá. Y igual a 3 más 5x cuadrado, esta, dibujémosla. Miren, y igual, usted lo escribe, y igual a 3, uy, se me fue la paloma. 3 más 5x cuadrado, perdón. Y igual a 3 más 5x. Para escribir el cuadrado, miren que para escribir el cuadrado aquí abajo tienen un teclado, tienen un 2 arribita, miren acá. Entonces lo pulsan ahí y aquí les sale el 2. Dan enter. Y miren lo que pasó. Si ven que ambas son grises, usted puede cambiarle el color. Usted le da clic acá, le da propiedades, se va donde dice color y usted le cambia el color, por ejemplo, a rojo. ¿Listo? Ahí. Entonces miren, aquí está. Miren la parábola que se dibujó ahí. Bueno, no se ve así como muy parábola, pero es por los puntos. ¿Listo? Usted puede ocultar una función. Sí, la puede ocultar para dejar solamente la que quiera ver ahí. Ahí está la parábola, miren. Esa es la parábola que estábamos dibujando ahí. ¿Qué tal les parece la herramienta? Aquí, eso tiene muchas cosas, pero pues ahorita no nos da tiempo para poner a examinarlo, ¿no? ¿Qué tal la aplicación ahí por internet? ¿Cómo la ven? ¿Cierto? Está, y sobre todo que esa página, ese GeoGebra, no solamente es para graficar funciones, eso trae para hacer muchas cosas que les pueden facilitar a ustedes los cálculos y análisis. También les puede, por ejemplo, cuando ustedes vayan a analizar el dominio y el rango de una función, si no están seguros, pueden ir, graficar y mirar la gráfica y darse cuenta si lo que ustedes hicieron está bien, por ejemplo. Entonces ahí pues les dejo esa página para que ustedes cacharríen. Eso sí, pues por YouTube ustedes pueden escribir GeoGebra, tutoriales de GeoGebra y eso le van a aparecer cualquier cantidad. ¿Listo? Bien. Bueno, niños, pues no sé, acá digamos que una función lineal entonces, para resumir, ¿listo? Para resumir.
Creo que ya no alcanzamos para más tiempo porque se nos fue ya casi las 2 horas, muchachos. Les quedo viendo un ejemplito. Vea. Para resumir, la función lineal siempre tiene esta forma, y igual a mx. La m es un número diferente a 0 y puede ser positiva o negativa, inclusive puede ser fraccionario, puede ser un decimal, ¿sí? Entonces, siempre que vean esta forma, sin nada más, es una función lineal. Todas las funciones lineales, entonces su gráfica, todas las funciones lineales, su gráfica es una recta. Pero la condición es que pasa por el origen, ¿listo? Si no pasa por el origen del plano cartesiano, o sea, el punto 0, 0, ya no es lineal, ¿listo? Ya es otro tipo de función que vamos a ver en la próxima guía. El dominio y el rango, todos los reales, o sea, aquí no hay ninguna restricción, ni para X ni para Y, ¿correcto? Dominio y rango. Si la pendiente es mayor que 0, o sea, si es positiva, entonces la recta o la función es siempre creciente. Pero si la pendiente es negativa, entonces es decreciente, como lo vieron en el GeoGebra, ¿sí? Listo. Bueno, no sé, ahí ya digamos que es como el resumen de la función lineal. Aquí hay una aplicación, pero esa aplicación que está ahí en pantalla es la misma que ustedes tienen como ejemplo en la guía. Entonces yo creo que ya aquí pues niños, a estudiar, a repasar, digamos que pues ya con esto tienen suficientes herramientas para que me entreguen esa segunda guía. Ojo los que no me han entregado ninguna. El plazo era hasta hoy, pilas. El plazo era hasta hoy. ¿Qué estaba viendo yo? Lamentablemente que algunas guías quedaron mal impresas. O sea, cuando ustedes fueron por las guías, no sé si ese sea el caso de ustedes dos, Kevin y Marley, bueno, y los que estaban allí. Pero de pronto lo que pasó es que cuando o sea, la guía se envió normal y hay un problemita ya como con la configuración de la impresora allá en la secretaría del colegio, que a veces no reconoce caracteres como la X, las Y, ¿sí? Por ejemplo, cuando estaba por decir algo una X al cuadrado o una Y al cuadrado o una X al cubo, entonces no sé por qué la impresora imprimía era como cuadritos. Entonces ustedes sí, salían cuadros. O sea, en vez de salir Y a la 2 salía y es que un cuadro a la 2. O sea, no sé. Entonces ahí hubo un error en la configuración de la impresora. Y muchas guías lo fueron así. Pero ustedes no tienen excusa, niños. Y no tienen excusa es porque yo en el grupo siempre les he compartido, no sé cuántas veces ya les he compartido el link de la página. Esta página, acuérdense que esta página, la que están viendo allí, ese link yo se los dejo cada nada. Esta es la página de presentación, la página que yo creé para ustedes. Sí, hay material. Y hay una pestaña que se llama guías de aprendizaje. Y ahí están las guías. ¿Ya? Ahí están las guías. Miren, ahí se demora un poquito en cargar. ¿Sí? Pero pues carga. Estoy esperando que carguen acá. Ahí están todas, ¿verdad? Miren, miren. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren descargar una de esas guías, le dan clic en esa flechita, ¿sí? Y acá les sale la guía y acá aquí donde dice descargar, le dan clic y ahí lo pueden descargar. También lo pueden hacer desde el computador, obviamente, sino que perdón, desde el celular, sino que en el celular de pronto les sale un poquito diferente. Aquí están las clases, material de apoyo. Estas clases que voy a hacer ahorita por las tardes con ustedes los viernes de grado 11, mientras volvemos a la presencialidad, van a quedar en donde dice material de refuerzo, pero igual yo les comparto esas pestañas por el grupo, ¿listo? Entonces no se preocupen. Entonces esta clase queda allí. Bueno, entonces, nada, no sé, si no tienen alguna otra pregunta adicional, yo creo que ya dejamos por acá el tema y listo, muchachos. ¿Alguna inquietud adicional? ¿No? ¿Marley tampoco? Bueno, listo. Entonces los demás muchachos que por ahí alguna razón de conectividad salieron, pero igual como les digo queda grabado. Listo. Entonces les agradezco y que tengan buena tarde.